tener hijos. Y en ese ciclo ovárico, nuestros ovarios producen estrógenos, entre otras hormonas. Pero los estrógenos bien importantes porque estos son los principales que nos ayudan a formar hueso. Algo importante es que tengamos presente que nuestro hueso no es el mismo toda la vida, o sea, nosotros estamos recambiando, hay un equilibrio entre que se forma hueso y se degrada, y así constantemente, ¿no? Entonces, en la menopausia, cuando ese ciclo ovárico se detiene, ya no hay más estrógenos, entonces ese factor principal que nos aportaba para formar hueso ya no está. Entonces esa balanza se desequilibra, ya no tenemos la formación, pero sí la degradación, y eso es lo que genera un debilitamiento de nuestros huesos. Qué interesante, ¿no? Cómo estas hormonas que están en pequeñas cantidades pueden hacer maravillas dentro de nuestro cuerpo o también causar alteraciones graves, como bien lo mencionas. Sí, de igual manera es interesante como mencionar sobre los huesos, que la mayoría de las personas decimos, ay, pues los huesos nada más son como para mantenernos y así, pero igual existen como otras funciones. ¿Qué función cumplen específicamente los huesos y por qué es tan importante mantenerlos sanos o saludables? Bien, en el caso del hueso es como dicen, como que lo damos por hecho, ¿no? Que está ahí y solo nos ayuda para proteger. Es cierto. En el caso de los huesos mantienen muchas funciones. Uno es soporte, nos ayudan a sostener el cuerpo, a darle forma, pero también nos protegen todos nuestros órganos, por ejemplo el corazón, el cerebro se ve protegido por el cráneo. Al mismo tiempo también producen muchas células, las células de la sangre, algunas células como las que nos ayudan a transportar el oxígeno son producidas en hueso, en la médula ósea que está dentro de los huesos, y al mismo tiempo también es un almacén en algunos iones, y uno de los a lo mejor más conocidos es el calcio. Nosotros casi todo el calcio lo tenemos ahí guardadito, entonces cuando lo necesitamos le pedimos al hueso que lo saque. Entonces son muchas funciones las que nos ayudan a generar. Sí, ahora sí que asumimos o sentamos que los huesos no cambian, y ya nos dijiste que eso es falso, y también que su única función es así como la estructura sobre la cual están los músculos, pero obviamos muchísima información que es sumamente relevante, es una relación dinámica, podemos decirlo así, ¿verdad? Sí, así es. Cumplen muchas más funciones, y como que esa salud ósea no la tomamos muy en cuenta hasta que ya no vienen algunas alteraciones. Cambios hormonales. Yo creo que siempre cuando hablamos de hormonas, estas van a ser así como que las pequeñas, ya sea superestrellas o villanas de la historia. En pequeñas concentraciones pueden causar una gran revolución en el cuerpo. Platícanos un poquito cómo o acláranos esta función que disminuye de alguna manera en el periodo de la menopausia y que se relaciona directamente con esta pérdida de la masa ósea. Bien, en el caso del hueso, algo importante es que les comentaba yo los estrógenos, ¿no? Que nos ayudan a formar el hueso, ¿sí? Y que se producen en el ovario, se producen en otros lugares, pero el principal, el que produce casi todo, es el ovario. Pero es importante también mencionar que hay otras hormonas que nos ayudan, como les decía, a generar ese equilibrio entre formación y resorción. Una de ellas se llama paratormona. La paratormona nos ayuda también a le conocemos como metabolismo óseo, esa formación y resorción. Calcitonina es otra hormona, y vitamina D, aunque lo escuchemos como vitamina D, la vitamina D es una hormona que producimos en el organismo, en el riñón. Entonces, todas estas hormonas ayudan a generar ese equilibrio. Entonces, cuando una no está, u otra se encuentra como en poquita mayor o menor concentración, pues no se va a generar este adecuado equilibrio, y pueden llegar a generar alteraciones en hueso. Sí, muy interesante la parte de las hormonas y cómo estas ya sea nos beneficien o nos perjudiquen. Y por ejemplo, doctora, mencionaba sobre las hormonas y lo importantes que son en este ciclo,
Pero ¿hay otros factores que aumenten el riesgo de desarrollar osteoporosis, ya sea tanto en hombres como en mujeres? En el caso de osteoporosis, decimos que es multifactorial. ¿Qué significa esto? Que se tienen que juntar varios factores para que se pueda desencadenar la enfermedad. Hay factores genéticos, es como decir, si hay una herencia, ¿no? Que en la familia, mamá, abuela ya han tenido, pues ya nos aporta ahí un poquito, ¿sí? Pero el no hacer ejercicio es un factor de riesgo, el sedentarismo, el que haya una mala alimentación, si nosotros no consumimos calcio, vitamina D, proteínas, pues no le damos todo lo suficiente a hueso para que se forme adecuadamente. El consumo del tabaco y el alcohol son dos factores que desgastan mucho el hueso o generan como disminución de esa densidad ósea. Muy bien, ahora que mencionas sobre lo de la alimentación y la calidad de vida, entonces estos dos sí son factores que afecten principalmente o que influyan en la salud ósea. Sí. Nosotros podemos tener un factor genético, o sea, como cierta herencia, pero si hicimos ejercicio a lo largo de nuestra vida, si tenemos una dieta rica en calcio, en vitamina D, en proteínas, que es como lo principal, algunos minerales como fósforo, si nosotros tenemos esa adecuada alimentación, podemos ayudarle mucho al hueso a que, aunque haya algo ahí que estimule a que se degrade un poquito más, nosotros el darle como todos esos nutrientes va a ayudar a que haya una adecuada formación y disminuya el riesgo de padecer osteoporosis. Muy bien. Yo creo que aquí seguimos hablando de que la salud es integral, es de muchos factores a considerar y uno de los clave ahí es precisamente que el calcio o fortalecer nuestros huesos pues no depende únicamente de lo que consumamos del alimento, sino también de estos hábitos que bien mencionas como un sueño saludable, que muchos lo obviamos y posteriormente pagamos las consecuencias. Bueno, ¿qué pasa cuando ya una persona desarrolla osteoporosis? ¿Hay vuelta atrás? ¿No hay vuelta atrás? ¿Qué ocurre cuando se da este diagnóstico? Bien, en el caso de la osteoporosis es una enfermedad que cuando ya aparece, digamos como que ya no se revierte, ¿sí? Es una enfermedad que ya solamente la vamos a tratar, ¿sí? O sea, vamos a tratar de formar un poquito más para que se mantenga. Pero las personas con un diagnóstico de osteoporosis ya van a tener que tomar un tratamiento a lo largo de su vida y una serie de cambios en su estilo de vida que les ayuden como para disminuir el riesgo de una fractura. Por sí sola la osteoporosis, digamos que algo importante que les puedo decir es que no duele, ¿sí? Las personas cuando le dicen tiene osteoporosis piensan, con razón me duelen los huesos. No duele. No te vas a dar cuenta de que tienes osteoporosis hasta que no hay una fractura. Esas fracturas son las que ahí le dan pie al médico a decir, a ver, ¿por qué se pudo ocasionar? ¿No? Entonces, es solamente cuidar para disminuir mucho ese riesgo de fractura. Ok, digamos entonces que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa y entonces básicamente una persona no se da cuenta de que la tiene la enfermedad hasta que no existe el diagnóstico. Así es, no se va a dar cuenta hasta que hay una fractura y decimos una fractura de poco impacto. ¿A qué nos referimos? Porque a veces pues te caes, no sé, te puedes caer de las escaleras y cualquier persona nos podemos fracturar, ¿no? Y no es necesariamente porque hay osteoporosis. Una fractura de un mínimo trauma es, por ejemplo, si nos sentamos en una silla y nos dejamos caer un poquito, con ese poquito que nos dejemos caer, ya puede generarse una fractura de cadera, por ejemplo. Entonces, dices, ahí un golpe tan pequeñito nos desencadenó una fractura y hasta ahí es el momento donde se dan cuenta que hay la enfermedad. Muy bien, y ahora que mencionas sobre lo de las fracturas, ¿hay fracturas como específicas o las más comunes que sean relacionadas con esta enfermedad?
Hay la que les mencionaba, fractura de cadera, es una de las fracturas más comunes y de las más difíciles, porque pues la cadera se nos va a disminuir el movimiento, ¿no? Entonces deteriora mucho la calidad de vida de los pacientes porque requieren cirugías, mucho soporte después. La fractura de columna también, esos huesos que son como los que más soportan el peso, son los que más tienden a desgastarse. Hay fractura también de las muñecas. Entonces estas 3 fracturas son como las principales, o estos 3 huesos son los principales que llegan a fracturarse. Qué interesante. Y bueno, aquí ¿es exclusiva la osteoporosis o el grado es siempre mayor en mujeres posmenopáusicas que en hombres? Sí, porque en el caso de los hombres producen una hormona que es la testosterona, y ellos producen testosterona así como la misma cantidad casi a lo largo de toda la vida, o sea, no baja nunca, casi toda su vida la producen, y esa testosterona ayuda mucho a la formación de hueso. En el caso de las mujeres son los estrógenos. El problema aquí es que las mujeres dejamos de producir estrógenos justo en la menopausia, no al final de nuestra vida. Entonces, esos estrógenos son como el determinante, por eso es que es más frecuente en mujeres. Muy bien, y yo creo que vamos a llegar a un punto que nos encanta en este programa y es vincular, sí, precisamente la alimentación o esta actitud preventiva precisamente a este tipo de diagnósticos. ¿Qué tengo que hacer yo para prevenir precisamente una osteoporosis? O si ya la tengo, ¿sí? ¿Cuáles serían a lo mejor los alimentos que serían los más recomendables precisamente para tener este aporte de calcio y vitamina D? Bien, ahora, es calcio, vitamina D y proteínas. Eso es lo importante, es como que tengamos en mente que el hueso necesita de estos 3 para poder formar más hueso, ¿no? O renovarlo. Entonces, hay que tener siempre como en cuenta qué nos puede aportar eso, ¿no? La proteína, pues, de ya sea animal o vegetal. En el caso de la vitamina D, es importante, aunque nosotros la formemos, no siempre formamos la cantidad adecuada, casi siempre nos quedamos como bajitos. Entonces, muchos pescados, de esos pescados que tienen como más grasita, como en el caso del salmón, las sardinas, esos pescados, su consumo es muy recomendado porque nos aportan mucha vitamina D. El huevo, la yema del huevo contiene vitamina D también. Eso es de forma natural, ¿no? Y ya hemos visto, ¿no? Generalmente vemos, por ejemplo, la leche que dice adicionada con calcio y vitamina D. Entonces, todos los lácteos que estén adicionados con calcio y vitamina D, pues se recomienda su consumo. Aquí, calcio y vitamina D, ¿por qué? Porque el calcio, aunque ustedes consuman calcio, si no está la vitamina D, hagan de cuenta que el calcio es el que le abre la puertita, la vitamina D le abre la puerta al calcio para que se pueda pasar al cuerpo. Pues por eso siempre todos los alimentos que están suplementados dicen calcio y vitamina D, porque sin la vitamina D no lo podríamos absorber. Muy bien, doctora. Ya para casi terminar, nos mencionaba todo el tema de cómo podemos prevenirlo y, por ejemplo, ya cuando existe el diagnóstico. Pero, ¿cada cuánto tiempo deberían realizarse estudios para detectar la presencia de la osteoporosis? Okay. Aquí hay que tomar en cuenta, el médico decide si eres una persona de riesgo de padecerla o no. ¿Cómo sabemos que somos de riesgo? Pues por hábitos, ¿no? Que tenemos, que ya lo mencionábamos, no hacer ejercicio, el alcohol, el tabaco, y que en nuestra familia haya personas que padecen osteoporosis. Entonces, cuando hay cierto riesgo de padecer osteoporosis, hay un estudio que es la densitometría ósea, que mide cómo está el hueso, o sea, qué tan durito, vamos a decir, está, ¿no? O si está frágil. Entonces, cuando somos una persona de riesgo, se recomienda hacer más o menos entre 3 a 4 años, o sea, cada 3 años
hacerse una densitometría a partir de la menopausia. O sea, en cuanto empieza la menopausia, más o menos cada 3, 4 años estarlo checando ahí constantemente. Si no somos personas de riesgo, que en la familia nadie tenga osteoporosis y que no tenemos todos los hábitos, a lo mejor alguno, pero no tenemos todos esos factores de riesgo, cada 5 años. Después de la menopausia, cada 5, hacerse una densitometría. Y para las personas que ya tienen el diagnóstico, la densitometría se realiza para ver si el tratamiento que están consumiendo está funcionando. Y es cada 2 años, porque el hueso tarda en renovarse más o menos cada 2 años. Entonces, el fármaco lo que va a hacer es formarnos más hueso, entonces cada 2 años para ver cómo va ese tratamiento. Muy bien, para cerrar la entrevista, doctora, ¿cuál sería el mensaje más importante que le daría a las mujeres sobre el cuidado de sus huesos después de la menopausia? Creo que mi principal recomendación sería justo a las mujeres que aún no llegan a la menopausia. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos factores de riesgo para padecer osteoporosis, pero insisto, si nosotros tomamos todo esto, una alimentación, eso nos va a ayudar. El ejercicio. Pareciera que para todo nos dicen, ¿no? Que el ejercicio es bueno, pero créanme, el ejercicio aquí es de gran ayuda. Sobre todo decimos el ejercicio de peso o de impacto. El caminar, el correr, el usar algunas mancuernas, eso nos ayuda mucho a aumentar nuestra densidad, sobre todo cuando todavía tenemos estrógenos. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio y tenemos una adecuada alimentación, va a subir estrógenos, aunque baje, tal vez no va a bajar tanto y eso va a hacer que nunca padezcamos osteoporosis. Entonces, aquí es más bien como mucha prevención. Y en el caso de las personas que ya tienen un diagnóstico, la alimentación, porque ya tienen probablemente un medicamento que les ayude a formar, pero si no tiene todos los ingredientes para formarlo, pues no se va a formar, ¿no? Entonces, el ejercicio de peso ya no es tan recomendable porque puede haber un riesgo de fractura. Sí caminar, sí hacer algún tipo de actividad física, pero la alimentación, aquí es cuidar mucho la alimentación. Muy bien, se nos ha pasado rapidísimo esta entrevista. Quiero agradecer enormemente, a la doctora Alejandra Villagómez Vega, que el día de hoy nos estuvo acompañando, así como ayudando en la conducción a Ale Guzmán y Fernanda Hernández. Es un honor para mí continuar aquí en sus oídos, pero sobre todo recordarle que tiene una cita cada miércoles aquí a las 12:30 en el programa de Consumo Bienestar. Se despide de estos micrófonos Hilda Guadalupe Ponce Curiel, deseándole que tenga un excelente día y bueno, pues siempre a cuidar nuestra salud, así que consumamos mayor cantidad de alimentos que tengan calcio, vitamina D y apapachemos a nuestros huesos para que siempre nos cuiden y nos fortalezcan. Hasta la próxima. Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud